Lo que acabo de descubrir en México me dejó sin palabras. Un sistema agrícola de 3,000 años de antigüedad está produciendo más alimento por hectárea que toda la agricultura e industria moderna de Estados Unidos, y Wall Street no quiere que lo sepas. Déjame explicarte por qué esto cambia todo lo que creíamos saber sobre alimentar al mundo. Ahora, cuando mis colegas en Estados Unidos me preguntan cómo es posible que un sistema primitivo supere a nuestra tecnología de punta, les digo, ustedes están haciendo la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿por qué seguimos llamando primitivo a algo que resuelve los problemas que nosotros ni siquiera podemos tocar? Las chinampas de Xochimilco llevan funcionando desde el año 1200. Piensen en eso. 1200 años después de Cristo, los mexicas estaban construyendo un sistema agrícola que hoy, en pleno siglo XXI, con toda nuestra inteligencia artificial y biotecnología, no podemos igualar en eficiencia. Y les voy a dar los números exactos, porque en economía, los números no mienten. Una hectárea de chinampas produce entre 50 y 70 toneladas de vegetales al año. Una hectárea de agricultura industrial en Iowa, con todo su capital intensivo, con sus tractores de $300,000 y sus sistemas de riego computarizados, produce 10 toneladas de maíz. Hagan el cálculo conmigo. Estamos hablando de una diferencia de 500 a 700%. Y aquí viene lo que realmente me voló la cabeza cuando estuve allí el año pasado. Las chinampas logran 7 cosechas anuales. La agricultura convencional, si tiene suerte y el clima coopera, obtiene 2. ¿Cómo funciona esto? Déjenme explicarles la ingeniería, porque esto no es magia, es ciencia aplicada que hace ver a nuestros agrónomos de Harvard como principiantes. Los mexicas construyeron islas artificiales en el lago poco profundo, utilizando capas alternas de lodo del fondo lacustre y vegetación acuática. Este lodo, que los capitalistas agroindustriales considerarían desperdicio, contiene niveles de nutrientes tan concentrados que elimina completamente la necesidad de fertilizantes químicos. Completamente. Cero Monsanto, cero Bayer, cero dependencia del mercado de nitratos sintéticos que mueve $200,000 millones anuales. La estructura es brillante en su simplicidad. Canales de agua rodean cada isla parcela, creando un microclima que mantiene humedad constante sin sistemas de irrigación mecánicos. Las raíces de los cultivos penetran directamente hasta el agua, autorregulando su hidratación. ¿El resultado? Usan 90% menos agua que un campo en California. 90%. Y California se está quedando sin agua mientras nosotros les vendemos la tecnología avanzada que está secando el planeta. Pero aquí está la parte que mis estudiantes de economía marxista entienden inmediatamente. Este sistema no puede ser apropiado por el capital. Y esa es precisamente su fortaleza revolucionaria. No puedes patentar el lodo de un lago. No puedes crear dependencia tecnológica cuando el conocimiento se transmite de generación en generación sin intermediarios corporativos. No puedes vender tractores donde no hay tierra seca que arar. No puedes vender pesticidas donde la biodiversidad integrada elimina las plagas naturalmente. La NASA, y esto lo pueden verificar ustedes mismos en sus publicaciones de 2019, está estudiando las chinampas para agricultura en Marte. Déjeme repetir eso porque suena a ciencia ficción, pero es un hecho documentado. La Agencia Espacial Estadounidense está mirando un sistema de 800 años de antigüedad para resolver problemas del futuro, mientras nuestro Departamento de Agricultura sigue subsidiando monocultivos que están destruyendo el suelo de la nación a un ritmo de 1.7 mil millones de toneladas anuales de erosión. Y cuando hablo con los chinamperos, porque yo caminé en esas parcelas, metí mis manos en ese lodo, me dicen algo que nunca olvidaré. Me dijeron, profesor, nosotros no trabajamos contra la naturaleza, trabajamos con ella. Esa frase contiene más sabiduría económica que todos los libros de texto neoliberales que he leído en mi vida. Porque lo que ellos entienden, y lo que el capitalismo agroindustrial se niega a aceptar, es que la naturaleza ya resolvió el problema de la producción sostenible. Lo resolvió hace millones de años. Lo único que necesitamos hacer es dejar de sabotearlo con nuestra arrogancia tecnológica. Las chinampas no requieren tractores, así que no hay compactación del suelo. No requieren agroquímicos, así que no hay contaminación de mantos acuíferos. No requieren combustibles fósiles, así que no hay emisiones de carbono. Y producen más, mucho más, que cualquier operación industrial equivalente. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos como sociedad es devastadoramente simple. ¿Por qué demonios no estamos replicando esto? La respuesta, y esto me lleva directamente a lo que necesito mostrarles ahora,
Tiene que ver con quién controla nuestros sistemas alimentarios y qué instituciones han trabajado sistemáticamente para destruir exactamente este tipo de alternativas. Porque verán, en 1982 sucedió algo que cambió permanentemente el destino agrícola de México, y la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué ocurrió. Yo estaba enseñando en la Universidad de Massachusetts cuando México declaró su crisis de deuda. Lo que presenciamos después fue uno de los experimentos de ingeniería social más brutales y calculados de la historia económica moderna, y las chinampas, junto con miles de sistemas agrícolas tradicionales, fueron su objetivo directo. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial llegaron a Ciudad de México con sus maletines llenos de soluciones. Les voy a leer textualmente de un documento del FMI que obtuve años después. La modernización del sector agrícola requiere la integración a mercados internacionales y la adopción de tecnologías de escala. Suena técnico, suena neutral, suena razonable. Pero traduzcan eso al lenguaje honesto. Destruyan su agricultura local y compren maíz transgénico estadounidense. Los programas de ajuste estructural, ese término aséptico que esconde violencia económica, impusieron condiciones específicas para los préstamos de rescate. Primera condición: eliminar subsidios a pequeños productores. Segunda, abrir las fronteras a importaciones agrícolas sin aranceles. Tercera, privatizar la distribución de semillas y reducir programas de extensión agrícola gubernamental. ¿El resultado? México, que había sido autosuficiente en maíz durante 3.000 años, de repente necesitaba importarlo de Iowa. Y aquí están los números que el Banco Mundial prefiere que no analicemos juntos. En 1980, México producía 14.8 millones de toneladas de maíz y consumía 14.2 millones. Había un superávit. Para el año 2000, después de 2 décadas de modernización, México producía 17.5 millones de toneladas pero consumía 24 millones. El déficit de 6,5 millones de toneladas tenía que importarse, principalmente de corporaciones estadounidenses. ¿Coincidencia? Les garantizo que no. Pero profundicemos en la mecánica de esta destrucción, porque esto es capitalismo en su forma más desnuda. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 fue el golpe de gracia. Permitió que maíz estadounidense subsidiado, y enfaticemos esa palabra, subsidiado por el gobierno americano con miles de millones de dólares de los contribuyentes, inundara el mercado mexicano a precios por debajo del costo de producción local. Los economistas tenemos un término para esto: dumping. En cualquier otro contexto lo llamaríamos lo que es sabotaje económico. Un campesino en Oaxaca que cultivaba maíz criollo en su milpa de repente competía contra Cargill y Archer Daniels Midland, corporaciones con ingresos anuales superiores al PIB de decenas de países africanos. ¿La competencia? Un chiste cruel. Era como poner a un boxeador peso pluma contra un tanque Sherman y llamarlo libre mercado. Los datos del INEGI mexicano, y estos son oficiales, no estimaciones mías, muestran que entre 1991 y 2007, 2.300.000 campesinos abandonaron la agricultura. 2.300.000. Esas no son estadísticas abstractas, son familias destruidas, comunidades desintegradas, conocimiento milenario borrado. Y muchos de esos campesinos desplazados, ¿saben dónde terminaron? Cruzando la frontera para trabajar en los campos agroindustriales de California, cosechando el mismo maíz transgénico que destruyó sus medios de vida en México. La ironía es tan grotesca que parece ficción. Pero había otra dimensión en este sabotaje que es aún más insidiosa. El Banco Mundial condicionó préstamos a la reforma del artículo 27 constitucional mexicano, que desde 1917 protegía las tierras comunales ejidales. En 1992, Carlos Salinas modificó la Constitución, bajo presión directa de estas instituciones, permitiendo la privatización y venta de tierras ejidales. De repente, tierras que habían sido inalienables por 75 años podían comprarse. ¿Y quién tenía el capital para comprarlas cuando los campesinos estaban quebrados por el dumping de maíz? Corporaciones agroindustriales y especuladores. Tengo frente a mí un reporte interno del Banco Mundial de 1991, desclasificado años después, donde literalmente dicen, y cito, la fragmentación de las explotaciones agrícolas de subsistencia es económicamente ineficiente. La consolidación mediante mecanismos de mercado generará eficiencias de escala necesarias para la competitividad global. Eficiencias de escala. Consolidación mediante mecanismos de mercado. Este es el lenguaje que usan cuando quieren decir: saquen a los campesinos de sus tierras para que las corporaciones puedan hacer agronegocios. Y mientras tanto,
¿Qué pasaba con las chinampas, con las milpas, con los sistemas que realmente funcionaban? Fueron declarados ineficientes, arcaicos, obstáculos al desarrollo. El gobierno mexicano, siguiendo las directrices del FMI, redujo el presupuesto para investigación agrícola tradicional en un 68% entre 1982 y 1995. 68%. Al mismo tiempo, aumentaron subsidios para importación de tecnología agrícola extranjera y semillas híbridas. La perversidad del sistema se revela completamente cuando observamos los flujos financieros. México pagó en intereses de deuda externa más de 200,000 millones de dólares entre 1982 y 2000. Simultáneamente, tuvo que gastar otros 40,000 millones importando alimentos que antes producía localmente. El país se volvió dependiente tanto financieramente como alimentariamente. Esta es la definición exacta de colonialismo económico, excepto que esta vez no necesitaron enviar soldados, bastó con enviar economistas del Banco Mundial. Ahora, lo que estas instituciones nunca anticiparon, y esto conecta directamente con lo que necesito mostrarles sobre la milpa, es que los campesinos mexicanos no se rindieron completamente. Porque en medio de toda esa devastación económica orquestada, hubo algo que el FMI y el Banco Mundial no pudieron comprar, privatizar ni destruir con sus políticas: el conocimiento ancestral grabado en la memoria colectiva de millones de familias campesinas. Y ese conocimiento se cristaliza en un sistema llamado la milpa, que desde el punto de vista de la termodinámica agrícola es probablemente el invento más sofisticado en la historia de la alimentación humana. Déjenme explicarles por qué la milpa representa todo lo que el capitalismo agroindustrial no puede tolerar y no puede replicar. La milpa es un policultivo de 3 especies principales: maíz, frijol y calabaza, cultivadas simultáneamente en la misma parcela. Ahora, para cualquier agrónomo entrenado en universidades estadounidenses, esto suena como un caos agronómico. Nos enseñaron que la eficiencia viene de la especialización, del monocultivo, de hileras perfectamente ordenadas de una sola especie. Nos mintieron. La ciencia detrás de la milpa es tan elegante que cuando finalmente la entiendes, te das cuenta de que estamos ante un sistema de ingeniería biológica que resuelve simultáneamente 5 problemas fundamentales de la agricultura: fertilidad del suelo, control de plagas, eficiencia hídrica, maximización calórica y nutrición completa. Todo esto sin un solo químico sintético, sin maquinaria pesada, sin dependencia corporativa. Empecemos por el nitrógeno, porque aquí es donde la industria de fertilizantes de 200,000 millones de dólares anuales debería empezar a preocuparse. El maíz, como todas las gramíneas, es un consumidor voraz de nitrógeno. En un monocultivo convencional, tienes que añadir entre 150 y 200 kilogramos de nitrógeno sintético por hectárea cada temporada, o el suelo se agota en 3 años. Ese nitrógeno sintético se produce mediante el proceso Haber-Bosch, que consume aproximadamente el 2% de toda la energía mundial y genera 450 millones de toneladas de CO2 anuales. La producción de fertilizantes es literalmente una de las industrias más contaminantes del planeta. La milpa hace algo que parece imposible: cultiva maíz sin fertilizantes externos. ¿Cómo? El frijol. Las leguminosas tienen una relación simbiótica con bacterias del género Rhizobium que colonizan sus raíces y fijan nitrógeno atmosférico directamente del aire, convirtiéndolo en compuestos que las plantas pueden usar. Un frijol bien establecido puede fijar entre 100 y 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea por temporada. El frijol alimenta al maíz, literalmente. Y el maíz, con su tallo alto y fuerte, sirve de tutor natural para que el frijol trepe. Simbiosis perfecta, 0 insumos externos. Pero la calabaza completa el trío de una manera que demuestra una comprensión ecológica que tomó milenios desarrollar. Las hojas anchas de la calabaza cubren el suelo como una alfombra viviente, creando sombra que retiene humedad y previene la evaporación. Esto reduce las necesidades de riego en aproximadamente un 40% comparado con suelo desnudo. Simultáneamente, esa cobertura vegetal impide el crecimiento de malezas, eliminando la necesidad de herbicidas o de labranza mecánica constante. Y las hojas de calabaza, ligeramente espinosas, disuaden a plagas rastreras que de otro modo atacarían el maíz y el frijol. Ahora hablemos de números de producción que van a sorprenderlos, porque contradicen frontalmente la narrativa de eficiencia del agronegocio. Un estudio de la UNAM de 2018 comparó el rendimiento calórico y nutricional por hectárea de milpa tradicional versus monocultivo industrial. La milpa produjo 12.4 millones de kilocalorías por hectárea. El monocultivo de maíz, 8.7 millones.
Pero aquí viene lo devastador. Cuando calculas el valor nutricional completo, proteínas, minerales, vitaminas, fibra, la milpa supera al monocultivo por un factor de 3.2. Más de 3 veces el valor nutricional. ¿Por qué? Porque el maíz y el frijol juntos forman una proteína completa. El maíz tiene metionina pero carece de lisina. El frijol tiene lisina pero carece de metionina. Cómelos juntos y obtienes todos los aminoácidos esenciales que un humano necesita. Los pueblos mesoamericanos descubrieron esto hace 3.000 años sin laboratorios, sin análisis bioquímicos, solamente con observación cuidadosa y experimentación generacional. Mientras tanto, nosotros en el mundo desarrollado seguimos tratando de resolver la desnutrición con suplementos vitamínicos producidos industrialmente. La biodiversidad integrada de la milpa crea otra ventaja que la ciencia apenas está comenzando a cuantificar: resiliencia ante plagas y enfermedades. En un monocultivo, una plaga especializada puede devastar toda la cosecha. En la milpa, la diversidad confunde las plagas. Estudios del Colegio de Postgraduados de México documentaron que las milpas tienen un 67% menos de infestación por gusano cogollero comparado con maíz en monocultivo. 67% menos, sin un solo pesticida. Y el uso de agua. Esto es crítico en un mundo donde el estrés hídrico amenaza continentes enteros. La milpa requiere aproximadamente 800 litros de agua por kilogramo de alimento producido. Comparen eso con 1,800 litros para maíz industrial, 2,400 para trigo, y ni hablemos de los 15,400 litros por kilo de carne de res. La eficiencia hídrica de la milpa es 2 veces superior al monocultivo más eficiente que tenemos. Pero aquí está el problema central, el que explica por qué este sistema no domina la agricultura global a pesar de su superioridad objetiva. La milpa no puede industrializarse. No puedes cosechar maíz, frijol y calabaza simultáneamente con una cosechadora John Deere de $600,000. No puedes aplicar herbicidas selectivos cuando tienes 3 especies entremezcladas. No puedes vender paquetes tecnológicos patentados cuando el conocimiento se transmite oralmente de abuelas a nietos. La milpa requiere trabajo humano, observación cuidadosa, conocimiento local. Requiere exactamente lo que el capitalismo está programado para eliminar: personas en la tierra. Monsanto, Bayer, Syngenta, Corteva, las 4 corporaciones que controlan el 60% del mercado global de semillas, no pueden hacer dinero con la milpa. Las semillas son criollas, guardadas y compartidas libremente entre campesinos. No hay dependencia, no hay compra anual obligatoria, no hay patentes que cobrar. Este sistema representa una amenaza existencial para el modelo de negocio completo de la agroindustria. Y cuando empiezas a ver la escala de potencial, que vamos a cuantificar exactamente en un momento, entiendes por qué hay tanto dinero invertido en convencernos de que estos sistemas son primitivos. Así que pongamos los números sobre la mesa, todos los números, porque cuando comparas directamente la agricultura campesina mexicana con el modelo industrial que nos venden como la única solución viable, los datos te golpean como un martillo. Y créanme, Monsanto, ahora Bayer, después de esa fusión de $63,000 millones, realmente preferiría que nunca viéramos estas cifras juntas. Empecemos con el dato más explosivo, uno que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos conoce perfectamente pero nunca enfatiza en sus reportes: la agricultura campesina mexicana, operando en parcelas pequeñas con métodos tradicionales, produce el 70% de todos los alimentos consumidos en México utilizando solamente el 30% de la tierra agrícola del país. Lean eso otra vez. 70% de los alimentos en 30% de la tierra. Mientras tanto, la agricultura industrial, esos monocultivos masivos de exportación, esas operaciones corporativas con toda su tecnología de punta, ocupa el 70% restante de tierra agrícola y produce apenas el 30% de los alimentos que los mexicanos realmente comen. La mayor parte de lo que producen son cultivos de exportación o insumos para procesamiento industrial: aguacates para Chipotle, berries para Walmart, agave para tequila premium en Manhattan. La eficiencia por hectárea es tan dispareja que resulta obscena. La FAO publicó un estudio en 2014 que desagregaron meticulosamente estos datos. Una parcela campesina promedio de 2 hectáreas en Oaxaca o Chiapas produce entre 8 y 12 toneladas de alimento diversificado anualmente. Una operación agroindustrial de 200 hectáreas en Sinaloa produce 15 toneladas por hectárea de un solo cultivo, digamos tomate. Suena impresionante hasta que haces el cálculo completo. Esas 15 toneladas de tomate requieren 3.210 litros de agua por tonelada producida, agua bombeada de acuíferos que se están agotando a un ritmo de 6 metros cúbicos por segundo.
Requieren 340 kilogramos de fertilizantes sintéticos por hectárea, que contaminan ríos y matan la vida microbiana del suelo. Requieren 18 litros de combustible diésel por tonelada para maquinaria. Y al final del día, esos tomates viajan en promedio 2.400 kilómetros antes de llegar a un consumidor, generando emisiones adicionales. La parcela campesina, cultivando milpa intercalada con hortalizas y frutales, usa 340 litros de agua por tonelada de alimento, 10 veces menos. Usa cero fertilizantes sintéticos porque el sistema se autofertiliza mediante rotaciones, compostas y leguminosas. Usa cero combustibles fósiles porque se trabaja con tracción animal o herramientas manuales. Y los alimentos se consumen localmente, recorriendo en promedio 40 kilómetros del campo al plato. Pero profundicemos en California, porque ahí es donde la comparativa se vuelve realmente devastadora. California produce el 13% de los productos agrícolas de Estados Unidos y se jacta de ser la potencia alimentaria del país. También está en una crisis hídrica permanente. El Valle Central de California usa 34.000 millones de metros cúbicos de agua anuales para agricultura. De esos, el 80% va a cultivos industriales como almendras, alfalfa para ganado y algodón. Para producir 1 kilo de almendras en California se requieren 12.000 litros de agua. 1 kilo de tomate, 214 litros. 1 kilo de lechuga, 237 litros. Ahora comparen con la milpa mexicana. 1 kilo de maíz requiere 900 litros. 1 kilo de frijol, 4.000 litros. 1 kilo de calabaza, 350 litros. Pero como la milpa produce los tres simultáneamente con eficiencia hídrica compartida, el promedio ponderado es aproximadamente 1.200 litros por kilo de alimento. California usa entre 5 y 10 veces más agua por caloría producida. Y los costos de producción, aquí es donde el mito de la eficiencia capitalista se desmorona completamente. Un agricultor industrial en Iowa invierte en promedio $1.850 por hectárea en costos directos: semillas híbridas o transgénicas, fertilizantes, pesticidas, combustible, depreciación de maquinaria, seguros. Para producir sus 10 toneladas de maíz por hectárea, está gastando $185 por tonelada en costos directos. Eso es sin contar el costo del equipo. Un tractor moderno cuesta $450.000, una cosechadora $700.000. Un campesino en Puebla cultivando milpa invierte aproximadamente $120 por hectárea. Herramientas básicas, semillas guardadas que técnicamente cuestan cero pero asignemos un valor, trabajo familiar. Para producir sus 12 toneladas de alimento diversificado, está gastando $10 por tonelada. $10 versus 185. El campesino es 18 veces más eficiente en costo por tonelada producida. Pero espera, dirán los defensores del agronegocio, el agricultor de Iowa produce más por hora de trabajo. Correcto. Con toda su maquinaria puede trabajar solo y cultivar 400 hectáreas. Produce más por hora de trabajo individual porque ha reemplazado personas con petróleo y capital. Pero veamos qué tipo de eficiencia es esa realmente. Ese agricultor de Iowa está endeudado en promedio con $1.300.000 en préstamos para tierras y equipo. Paga $78.000 anuales en intereses. Depende completamente de subsidios federales. En 2020 el gobierno estadounidense distribuyó $46.000 millones en subsidios agrícolas, sin los cuales el 40% de estas operaciones quebrarían. Y está produciendo un monocultivo que destruye el suelo, contamina el agua y genera alimentos nutricionalmente inferiores. El campesino en Puebla no tiene deuda. No paga intereses a nadie. No depende de subsidios gubernamentales. Produce alimentos nutricionalmente superiores, regenera